Y el título de la enseñanza de hoy es porque evita la autodestrucción. ¿Será que vamos en una autodestrucción los seres humanos y solo cuando levantamos gratitud se detiene? Leamos Romanos capítulo 1 verso 20. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Qué increíble lo que nos está diciendo Dios a través de la carta a los romanos, a la iglesia de Roma, un ambiente muy difícil en Roma en aquellos tiempos, pero se levantó una poderosa iglesia. Dios ungió sus líderes y siervos y hicieron algo extraordinario en medio del imperio romano. Mira el versículo 20 por favor. Al final dice, no tienen excusa porque vemos a Dios en lo que Él creó. Dice que su eterno poder y su naturaleza divina. Dice que nadie tenemos excusa para no agradecer a Dios, para no vivir una vida dándole gracias. ¿Por qué? Porque vemos su poder, su naturaleza divina en la creación. Ahora, la palabra para naturaleza divina, la palabra para su eterno poder es una sola. Esas frases explicativas en el español, en el griego original es un solo término, teiotes, que a Dios lo podemos ver porque hay momentos en nuestras vidas donde ni la ciencia ni nuestras fuerzas, parece que se hubiera alineado ciertos factores y por supuesto, se confabulan muchas cosas para llegar a obtener eso que necesitamos. Dice que todos hemos visto el poder de Dios. Dios usó a Job para describirlo en el capítulo 12, versículos 7 al 10. Pero interroga a los animales, ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra, ella te enseñará. Con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida, en manos de Dios está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Basta con preguntar como aquel capitán de la marina, Whittaker, de los Estados Unidos, cuando quedó náufrago. Tal vez es el náufrago de más días que ha soportado a la deriva en alta mar. Hay alguien que ha estado en peligro de muerte en cosas que humanamente no puede resolver. Ahí ha visto a Dios, ha buscado a Dios, Dios le ha ayudado. Por eso nadie tiene excusa, dice la Biblia, para no dar gracias a Dios. Esto nos lleva a un primer interrogante. Si no le doy gracias a Dios, entonces me convierto en alguien malo. Bueno, para explorar las escrituras en este viaje maravilloso que estamos haciendo, previamente te quiero mostrar la historia de un boxeador y luchador libre, algo que le pasó. Una leyenda es él en los Estados Unidos. Miren. Mis amigos me llevaban a la casa a las 2, 3 o 4 de la mañana. Habíamos estado bebiendo y drogándonos en el auto. Nos estacionábamos frente a mi casa y mis amigos me decían, Mark, las luces están encendidas. Y yo decía, oh no, mi mamá está despierta. Mi mamá no se habría ido a cama hasta saber que su hijo seguía con vida. Entraba y ella me decía, hola Mark, ¿cómo estuvo tu noche? Y yo le decía, estuvo bien. Y ella me decía, Mark, ¿puedo hablar contigo por un minuto? Y yo le decía, estoy cansado, vamos a la cama. Y ella me respondía, no te he visto en todo el día y toda la noche podemos conversar, por favor. Y yo le decía, déjame tranquilo, no me molestes. Y cerraba mi puerta de un golpe. A la única persona que creía en mí. Estaba en una gira mundial e iba a luchar en Japón. Luego en mi partido de lucha me fui a descansar al hotel y me quedé dormido. Tocaron a mi puerta a las 3 a.m. Me levanté a mirar por la mirilla de la puerta y pude ver que era un promotor japonés y me dijo, Mark, debes ir a casa, ha habido una emergencia. Así que volví a la habitación, llamé a los Estados Unidos y dije, ¿qué pasa? Me dije, Mark, no sé cómo decirte esto. Le digo, solo dime qué pasó. La persona empieza a llorar y me dice, Mark, no puedo decírtelo. Solo dilo. Me dijo, Mark, tu mamá murió. Lancé el teléfono, salí de mi habitación, fui al ascensor, salí del hotel y corrí por las calles.
Y miré al cielo y dije, mamá, lo siento mucho. Volé a casa para el funeral y estaba tan nervioso cuando caminaba hacia su ataúd, así que me quedé atrás. Recuerdo haber pensado, mamá, por favor despierta, por favor levántate. Y luego, finalmente tuve la fuerza para caminar hacia ella. Se veía tan hermosa, estaba vestida de blanco y parecía un ángel. Le dije, mamá, tú eres mi héroe. Todo lo que soy, lo que esperé ser es por ti. Me amaste tanto, me diste una vida. Tenía 2 trabajos y eras la única que alguna vez creyó en mí. ¿Y cómo se lo agradecí? Drogándome, emborrachándome, juntándome con perdedores. Qué historia, ¿no? Increíble el centro de nuestra enseñanza hoy, retratado en la vida de un campeón de la lucha libre mundial. Marc Mero es su nombre. Él es cuando obtuvo su gran título mundial, lo tenemos con su cinturón, con su gran título mundial al hombro, pero al otro lado lo tenemos ahora como un predicador. Él nació en Buffalo, en los Estados Unidos, en un lugar llamado Buffalo, pero lo impactante de su testimonio es cómo le botaba la puerta a su mamá, cómo le agradecía drogándose y hasta que fue muy tarde. Su mamá murió mientras él estaba en una gira, en unas Olimpiadas en Japón. Parece que una persona cuando no cultiva la gratitud, cuando no encuentra las razones, no expresa, no solo de palabras, acciones, comportamientos, hechos de gratitud, esa persona como que se vuelve egocéntrica, tacaña, avara, mala. Parece que lo que dice Romanos, que los hombres cuando no dan gracias a Dios se vuelven malos, parece verdad. Desglosemos Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Está en rojo, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aquí tenemos de Romanos 1:21 el primer principio que dice la Biblia que cuando una persona es agradecida, se extravía y se oscurece su corazón. Romanos 1:22, vamos a leerlo por favor. Dice así: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cuando una persona se niega a dar gracias a Dios, no tiene esto como un estilo de su vida, entonces se vuelve, no solo que su corazón se oscurece, se extravía del camino de Dios, sino que ahora dice que se vuelve una necia. Luego el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué otra cosa pasa? Ahora el versículo 23 nos dice que la persona empieza a seguir ídolos. Luego dice Romanos 1:24, el siguiente verso, la escala sigue en degradación. Dice: por eso Dios los entregó a sus malos deseos del corazón, que los conducen a impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Les parece si hacemos un resumen? En el versículo 21 dice que se extravía el corazón cuando no le damos gracias a Dios, que se oscurece el corazón. Pero el versículo 22 dice que la persona se vuelve una necia. Luego el versículo 23 dice que empieza con sus ídolos: el trabajo, el carro, el dinero. Yo no sé cuál sea el ídolo, pero finalmente en el 24 dice la degradación sexual. Leamos Colosenses capítulo 3 verso 12 por favor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad y de amabilidad. Estamos leyendo en Colosenses algo totalmente diferente a Romanos, ¿cierto? En Romanos estábamos viendo el hombre volviéndose malo por no darle gracias a Dios. Pero en Colosenses dice que el hombre revestido de Dios, el hombre que tiene comunión, relación con Dios, el hombre que le da gracias al despertar, antes de ir a trabajar, antes del estudio, dice que esa persona se vuelve amable. No da degradación sexual, no un necio. Yo creo que esa es una de las principales razones por la que la gente entrega su vida a Cristo. Mi padre decidió acompañarme a la iglesia, mi madre, al observar a su hijo cambiar. Cuando estaba yo en mis 20 años, no te creas, hace poquito, eso fue hace poco nomás.
Cuando estaba a los 20 años empezaron a ver un cambio, ya no iba en degradación. Su hijo empezó a volverse diferente, bueno en lugar de malo. ¿Qué pasó? Bueno, nos lo explica el versículo 10 y 11 de Colosenses 3. Dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Esta nueva naturaleza, no hay griego ni judío, no importa si eres circunciso o incircunciso, si eres culto o inculto, si eres esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. ¡Wow! ¿Cómo es que logramos lo diferente a Romanos 1, que el hombre se vuelve malo? ¿Cómo es que logramos ahora ser amables? ¿Es que es cambiándome de país? ¿Entrando a X universidad? No, dice que si estás en Cristo, si te vuelves alguien agradecido. Ahora quiero ir a un comentario de un famoso teólogo inglés. Esa fotografía es de el famoso Charles Spurgeon. Charles Spurgeon escribió así: has dicho que un hombre es malo cuando se dice que es un mal agradecido, pero cuando se dice que no agradece a Dios, es decir lo peor que se puede decir de un ser humano. Así lo dijo el teólogo, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y es muy interesante porque él entregó su vida y no fue a través de un famoso evangelista de la televisión, un súper conocido que hacía milagros. No, ese domingo en la iglesia, él tenía 15 añitos, predicó un hermano de la congregación. El pastor le pidió a un hermano, no era ni pastor ni evangelista, era solamente un miembro de la iglesia el que predicó. Y él dice que la peor persona, si un mal agradecido, o sea, que no agradece a sus padres, que no agradece al jefe por darle trabajo, que no agradece a la iglesia porque le ora, le cuida, le adoctrina, le pastorea, dice, pero si no le da gracias a Dios, eso sí es ser canalla, es el peor ser humano. Entonces, pues, ¿cómo respondiste esa pregunta? ¿No dar gracias a Dios me hace ser malo? La segunda pregunta dice, ¿no dar gracias a Dios me va degradando? ¿Qué responderías tú? ¿Será que nos envilece? ¿Nos hace daño? ¿Nos corrompe? Para contestar esta pregunta quiero que hagamos un pequeño viaje. Me encantan estos viajes por los lugares que fueron protagonistas de las obras de Dios. Quiero que veas este precioso lugar bíblico. Te lo voy a mostrar en un mapa exactamente donde queda. Ahí lo tienes, en el mar Mediterráneo. Lo más cerca es Troas, Esmirna, Tesalónica. Allí está en globo rojo Filipos. Es interesante cómo un lugar tan romano, tan materialista, persiguiendo el oro, donde la gente pensaba en pecar, ¿cómo es que se convierte en una iglesia tan poderosa? Yo quiero contarte, la iglesia de Filipos fue la que le dio las ofrendas a Pablo para fundar Corintios, por ejemplo. Le dieron las ofrendas y así pudo él viajar y fundar Tesalónica, otra iglesia allá. Por eso tal vez fueron tan prósperos, porque el que siembra, cosecha. Si uno no siembra, dice la Biblia, uno no cosechará. Acuérdese lo que dice la escritura. El que generosamente da, dice Corintios, generosamente también cosechará. Filipenses en su capítulo 1, versículo 3, dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Primer principio de este hermoso versículo es lo contrario a perfeccionamiento. ¿Qué pasa si yo no doy gracias a Dios? Degradación. Muy bien, dice el versículo 3 al 6 que Dios va perfeccionando. ¿Pero a quiénes? La oración de dar gracias. ¿Qué más nos dice la carta a los Filipenses? En el capítulo 1, verso 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dar gracias en la oración que trae liberación. Es decir, que si yo no doy gracias a Dios, si las mañanas no me levanto, te doy gracias, Señor. ¿Qué es lo contrario a liberación? Esclavitud.
gratitud. Otro verso que nos dice Filipenses es en ese mismo capítulo 1, verso 20. Mi ardiente anhelo y mi esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. No será avergonzado. ¿Qué es lo contrario? Quedar frustrado. Muy bien. Frustración, derrota. Tal vez si estás en frustración y derrota, quizás es que dejaste de agradecer. Ahora, el capítulo 4, queridos, versículo 4 al 6, dice así: alégrense. ¿Cada cuánto? Dice siempre alégrense en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Imagínate ser los cristianos alegres. Imagínate ser los cristianos amables siempre. ¿Cómo se logra eso? Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten peticiones a Dios y denle gracias. Lo contrario a estar alegres, ¿qué es? Cuando yo no doy gracias a Dios, la tristeza me invade. Y el versículo 7 de capítulo 4 de Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. ¿Qué es lo contrario a tener paz? Aquí está, angustia. Sí, oye, parece según la escritura que no dar gracias a Dios sí lo daña a uno, sí lo degrada a uno. Dar gracias a Dios lo vuelve alegre, lo vuelve amable, hace que la paz de Dios lo invada, lo libera, lo saca de esclavitud. Creo que vale la pena dar gracias a nuestro Dios. A Charles Spurgeon le encantaba contar una historia que la decía en sus sermones. Esta es la foto, les recuerdo, del predicador Charles Spurgeon. La historia que Charles Spurgeon contaba es la siguiente. Un predicador, al llegar, todo el día exhausto, trabajando para Dios, yendo casa a casa, visitando personas, orando, intercediendo, un tiempo donde no se andaba sino a caballo, sobre tracción animal, no habían carros, ni siquiera la bicicleta aún. Llegó exhausto y en su casa no había más que arroz y una patata, como una papa, ¿no? Nada más. Entonces la familia estaba así como nerviosa de que, quizás se disguste, quizás se desanime, no hay más. Pero sorprendió, y Charles Spurgeon lo contaba, que levantó sus manos al cielo y dijo, Dios, te doy gracias porque saqueaste la tierra para darme este producto y sacaste el mar para ponerle sal. Gracias, Señor, por qué forma, querido. El que ama a Dios siempre encuentra por qué dar gracias. El que no lo ama dice, otra vez pollo, es que en esta casa no hay nada más o qué. Qué persona malvada. La siguiente pregunta es, ¿dar gracias a Dios revierte la destrucción? El ser humano no agradecido, el ser humano que no está lleno de Dios, estamos leyendo en la carta a los Romanos, estamos entendiendo en la carta a los Filipenses que es un ser humano que no tiene paz, es un ser humano que no es amable, es un ser humano que se queja y que murmura. Pero, ¿será que la acción de dar gracias, será que si empezamos a dar gracias las cosas cambiarán? Vayamos por favor a la Biblia, Romanos capítulo 1, dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. La acción de gracias ¿sí revirtió? ¿Será que Roma cambió o no cambió esa ciudad? Acuérdate lo que había en Roma. Mataban por diversión. Los gladiadores, cabe César moriturin, te saludan. Los que van a morir, César, te saludan, decían ellos. Y por diversión la gente aplaudía, bravo, bravísimo, ver matar gente. Acuérdate que quemaban vivos a los cristianos. Una vez Nerón tomó como antorchas a seres humanos vivos en una cena y los quemó alrededor mientras él cenaba. ¿Qué brutalidad es esa? ¿Cambió o no cambió? Pero por supuesto, ¿todo por qué? Dice, porque siempre doy gracias.
Dale una buena alabanza. Y si Roma cambió, tu situación puede cambiar, mi situación puede cambiar, se puede frenar la degradación. Primero se tiene que acabar la mala cosecha. Y cuando ya se acabó en Roma esa mala cosecha, ahora lo nuevo que se sembraba, ahora la palabra de Dios, ahora las oraciones dando gracias, dieron resultado. Y hubo un cambio, una transformación total. Me encanta cómo lo dice el Salmo. Leemos juntos el Salmo 136, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Versículo 2. Den gracias al Señor omnipotente. Versículo 3 dice: den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. ¿Notaste todas las veces que dice? Los 3 primeros versículos. No hay ningún capítulo de la Biblia así. Inicia, insiste. Pero la pregunta, ¿será que el dar gracias a Dios cambia en algo mi condición? Sigue el Salmo. El Salmo nos lo responde esta pregunta. El versículo 11 dice: den gracias al Señor porque Él partió en 2 el mar Rojo. Tú te sientes sin salida, pastor, estoy sin salida, estoy aquí del cuello. Da gracias al Señor porque Él abre un camino. Dice el versículo 11: al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura para siempre. ¿De dónde nos puede sacar Dios? De Egipto. Puede abrir el mar Rojo, puede sacarte de la esclavitud. Estás en una mala situación, estás esclavizado, tus sentimientos, sientes depresión, deseos de matarte. Pues la Biblia dice: denle gracias a Dios, Él nos va a responder. Además dice el versículo 23: Dios nunca nos olvida aunque estemos humillados. ¡Wow! ¿Qué dice? Que aunque tú estés en la situación más terrible, estás humillado, me tienen así con el pie encima, la Biblia dice que Dios no se olvidará de ti. Así que si le das gracias. Y termina el Salmo. ¿Cómo crees que termina el Salmo 136? Leámoslo en el verso 26. Dice: den gracias al Dios del cielo porque su gran amor perdura para siempre. Ahora, así vas a darle gracias. Ahora le llamo sentido al título de la enseñanza: detiene la autodestrucción. Yo no puedo terminar sin contarte un testimonio muy reciente de este año. En medio de una pandemia mundial sufriendo, algo pasó a un lugar, ay Dios mío, que los puso a sufrir más terriblemente. Recuerda esta noticia hace 3 meses. Muchos dicen que la fuerza de la explosión en Beirut fue tan apabullante y escandalosa que se sintió como un terremoto. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Tras de que enfermedades, pandemia y ahora explosión, oye, cantidad de gente murió, ruinas. Y allí se aplica la enseñanza de hoy, que hay que dar gracias a Dios. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, entre todas las malas noticias hubo una que se volvió viral. Todos los medios de comunicación importantes pasaron este video como una noticia que los sorprendía, que los dejaba estupefactos. ¿Por qué pasaba eso? Este fue el video que pasaron. Ella es May Melki, de 78 años, una de las sobrevivientes a la explosión en Beirut, Líbano, y quien le dio una gran lección al mundo sobre mantener la esperanza en medio de la adversidad. ¿No te parece sorprendente? Le captó la atención al mundo entero que después de semejante destrucción, degradación, ¿qué lo detiene la degradación? ¿Qué detiene la destrucción? Una mujer, 78 años. Pero lo que me dejó a mí escalofriado, lo que me llevó a mí a gritar allí en mi oficina, en mi estudio, a adorar a Dios con lágrimas, fue enterarme de la historia de esta mujer y de su familia. Cerremos con esta historia.
Su nieta Maylee Melky conversó en exclusiva con Mundo Cristiano sobre este conmovedor momento que se volvió viral en redes sociales. Yo acababa de salir del país una semana antes de la explosión y estaba en Estados Unidos cuando sucedió. Con el corazón roto, mi mamá me envió 2 fotos de algo que aún permanece y es el piano. Mi abuela entra y ve todas sus partituras en el suelo. En una de las fotos que me envió mi mamá, su cara se veía completamente en shock. Ella dijo que no tenía palabras, pero luego fue directamente a su piano y dijo, está bien, yo estoy bien, Dios todavía tiene el control, y de inmediato comenzó a tocar Auld Lang Syne. Maylee cree que su abuela se convirtió en un signo de esperanza de este trágico momento que cobró la vida de al menos 171 personas e hirió a miles, según datos de la agencia de noticias AP. ¿Escuchaste a esa nieta? ¿Oíste de sus propios labios lo que dijo? Que a toda la familia la dejó. Viene de una familia cristiana. Son cristianos en Beirut, aunque, bueno, el porcentaje es como el 1% de cristianos o 2% no más. Es menos del 1%, perdón, los cristianos en Beirut. No les pasó a ellos nada, ni a su piano. Entonces ella se va y corre allá a tocarlo y dijo, Dios está en control. Las palabras, Dios está en control. Oye, frena la destrucción, frena la degradación de una persona cuando esa persona empieza a darle gracias a Dios. ¿Recuerdas el ladrón junto a la cruz que reprendió al otro ladrón, al otro criminal, y le dijo, cállate, no respetas a Dios ni en la muerte? Y empezó a pedirle, acuérdate de mí, y empezó con otra actitud, darle gracias, y determinó su salvación. Si la situación puede cambiar, ¿cómo? Dando gracias a Dios. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.